toda la gente de Jalisco y de todos los estados que están siendo afectados por los sucesos de las últimas horas, les mandamos un abrazo. Les deseamos que estén bien, que ustedes y sus familias, sus seres queridos estén seguros y que esto pase pronto. Yo sé que tal vez historias, espacios como este es lo que menos importa ahorita, pero si deciden escucharnos, si pueden escucharnos, que esto sirva como un escape, al menos por un ratito. Los quiero mucho. Me subí a la barda de la vecina y la pude ver entre los árboles. Le grité que más le valía que no volviera a lastimar a mi gato. Pero entonces vi restos de figuras con sal en su terreno y velas. «Ah, vieja bruja», le dije, «yo no creo en tus cosas. Más te vale que no te metas conmigo o te voy a ir a sacar de tu casa a patadas». En cuanto lo dije sentí cierto arrepentimiento. Sabía que había dicho algo que no debía. Muy buenas noches, comunidad. Es un placer que una vez más nos den oportunidad de escucharnos, de llevarles a ustedes historias que han llegado a nosotros y que les prometo les van a provocar un momento de duda, un momento en el que suspendan su escepticismo. Sí, también el de las brujas. Y es que aunque digan no creer, les prometo que después de las historias de esta noche, cuidarán sus palabras si se topan de pronto con una mujer que les recuerda a esas brujas de las historias que escuchaban cuando eran niños. Y si no, no pasa nada. Vayan por la vida desprevenidos. Necesitamos más protagonistas de relatos de la noche. Así que este es tu momento para dejar este contenido y buscar otro, porque ya no hay marcha atrás. Comenzamos en 5, 4, 3, 2. Hola, Uriel. Hace apenas unas semanas descubrí tu canal y la verdad no pensé que terminaría escribiendo algo aquí. Siempre escuchaba las historias de fantasmas como quien oye cosas que le pasan a otros, sobre todo las de brujas. Historias que no sabemos si son verdad o no, hasta que nos pasan a nosotros, hasta que me pasó a mí. Yo no sé si lo que voy a contar tenga explicación. Yo hasta hace poco me reía cuando alguien hablaba de brujería. Nunca he creído en eso, pero hay cosas que uno dice con demasiada seguridad y después hasta quisiera no haber dicho. Vivo solo en una casita pequeña. La parte trasera colinda con la casa de una señora mayor. Nunca he hablado con ella realmente. Solo la escuchaba de vez en cuando salía a tender la ropa o a barrer su patio. La barda no me deja ver su casa, pero al pasar por la calle de atrás, por alguna razón mucho más solitaria y oscura que la mía, me di cuenta de que su casa es vieja, de madera oscura, como si nunca lo hubieran pintado de nuevo, con marcas como de humedad. La señora nunca hablaba, pero a veces podía escucharla. No eran palabras lo que salía de su boca, no era nada claro, solo sonidos, como si no pudiera hablar, como si tuviera un impedimento del habla. Desde mi patio solo alcanzo a ver las copas de unos árboles que tiene. Entre nuestras casas hay una barda alta. Es tan alta que si uno no se sube, no puede ver del otro lado. Y sobre esa barda empecé a ver a un gato negro. El gato no era mío, y por lo que veía tampoco de ella. Apareció un día y empezó a rondar por el techo y la barda. Era de esos gatos que parecen flacos pero ágiles, con los ojos grandes y muy atentos. Yo le empecé a dejar comida en el patio, aunque nunca había tenido un gato. Poco a poco fue tomando confianza. Poco a poco se fue quedando más tiempo. No entraba a la casa, pero a veces se acercaba a mi puerta. La señora de atrás lo odiaba, no sé por qué. Cada vez que el gato se paraba en la barda, ella salía y le aventaba piedras, le hacía ruidos feos.
Yo alcanzaba a escucharla como gruñirle de forma horrible, refunfuñar con él con esos quejidos que hacía sin poder hablar, pero como con intención, como si el animal pudiera entenderla. A veces golpeaba la barda con algo para espantarlo. Y un día, después de uno de esos quejidos de la señora, vi al gato cojeando. Estaba parado sobre la barda, pero no caminaba bien. Cuando se bajó a mi patio noté que tenía una herida en una de las patas traseras. No era profunda, pero estaba muy inflamada. Y en ese momento me dio mucho coraje. Pensé que por fin le había atinado con una piedra. Así que sin pensarlo llevé en bote hacia la barda. Me subí y me asomé para reclamarle a la vieja. Recuerdo que le grité que dejara en paz al gato, que qué le había hecho. Ella estaba en su patio. Vi su silueta entre los árboles. Andaba como barriendo algo, pero no me contestó. Solo empezó a emitir sus sonidos raros, sus quejidos. Y no sé por qué eso me dio más rabia. Me bajé de la barda y de repente sentí que algo me cayó encima. Agua sucia, lodo. No sé qué era, pero me mojó la ropa. Me quité de ahí y me limpié, pero estaba furiosa. Así que me volví a subir para asomarme mejor y decirle que si volvía a tocar al gato, yo misma iba a ir a tocarle la puerta. Y ahí fue cuando la vi bien. No su cara, pero sí su espalda esconderse detrás de un árbol. Vestía completamente de negro. Su ropa parecía larga como un vestido de lona grueso. Luego caminó despacio hacia su casa de madera. Antes de que entrara alcancé a ver algo en su patio, algo de lo que no me había percatado. Había algo extraño ahí en el suelo. No sé cómo explicarlo sin que suene exagerado. Eran restos de algo que parecía sal, esparcida en formas que parecían haber sido dibujos, símbolos. Había polvos blancos y otros más oscuros. Había cenizas. Parecía como si alguien hubiera trazado algo y luego lo hubiera borrado a medias. También había velas consumidas. No muchas, pero sí las vi. Yo estaba tan enojada que no me importó. Le grité: «¡Ah, vieja bruja!». Le dije que yo no creía en esas tonterías, que no le tenía miedo, que si volvía a lastimar al gato, yo misma iba a ir a patearle la puerta, a sacarla de las greñas por andar creyendo en tonterías. Cuando dije eso último noté algo dentro de su casa. No salió, no dijo nada, pero desde la ventana pude ver que algo se asomaba. Solo una silueta. No distinguí nada. Solo una forma oscura detrás del vidrio. Bajé de la barda con el corazón acelerado, pero todavía enojada. Metí al gato a la casa esa noche. Lo limpié. Le desinfecté la herida y decidí que ya no iba a dejarlo salir al patio. Y ahí fue cuando empezó lo que realmente no sé explicar. Las primeras noches me costó dormir. Sentía que no debía haber dicho lo que dije. Ya me había arrepentido. No porque creyera en brujas, sino porque la señora no estaba bien. Había algo en sus sonidos, en la forma en que se movía. Una madrugada escuché algo que parecían pasos en el techo. No eran como los del gato. Eran mucho más pesados, lentos, como si alguien caminara de un extremo al otro. Me quedé en la cama nada más escuchando. El gatito, que ya dormía a mis pies, levantó la cabeza y empezó a mirar hacia arriba. No maulló ni hizo ningún sonido, solo miraba fijo. Y eso pasó un par de veces más, pero con los días todo se fue calmando. Dejé de escuchar pasos, el gato ya estaba mejor. Empecé a sentir que quizás solo había sido mi imaginación, hasta que mi papá vino a visitarme. Mi papá tiene un taller de artesanías, trabaja en la madera desde hace más de 20 años.
Hace marcos, figuras talladas, incluso pequeñas cajas decorativas. Es de esos hombres que siempre tiene las manos marcadas por el trabajo. Sus manos son su herramienta principal. Siempre dice que eso es lo único que sabe hacer en la vida. Ese día vino por la tarde, se quedó platicando más de lo normal. Yo le dije que mejor se fuera antes de que oscureciera porque la carretera a su pueblo no está bien iluminada, pero se nos fue el tiempo. Cuando se fue ya eran pasadas las 11. Y no sé cómo explicarlo, pero sentí un mal presentimiento. Y precisamente a los 20 minutos me llamaron. Era un conocido suyo. Lo encontró al lado del camino al pueblo, lastimado, pidiendo ayuda. Su camioneta estaba detenida más adelante entre los árboles, con el cofre hundido. Decía incoherencias. Habían encontrado su camioneta detenida más adelante entre los árboles, con el cofre hundido. Le pedí aventón a mis vecinos y me llevaron rápido para allá. Yo no había hablado con mi papá, no sabía ni cómo estaba. No se imaginan cómo iba de nerviosa. Pero en el hospital, al menos lo vi bien, no tan golpeado. Aunque sí decía cosas raras. Me dijo que algo se le había aventado en la carretera, que iba manejando cuando de repente, de la oscuridad, algo voló directo hacia el cofre. Dijo que parecía un pájaro enorme, como un sopilote pero bien grande, que no tuvo tiempo de esquivarlo. Le pegó en el cofre, perdió el control y se salió del camino. Tuvo varias fracturas en el brazo derecho. Casi se hace pedazos la mano. Los doctores temen que vaya a perder movilidad. Dicen que quizás recupere algo con terapia, pero no lo aseguran y no saben cuándo. Mi papá me pidió que fuera a buscar su teléfono. Se le había quedado adentro de la camioneta en algún lugar en el accidente. Ya no había nadie más ahí, así que en la mañana me tocó ir sola. La camioneta seguía a un lado de la carretera. El cofre estaba hundido hacia adentro. Yo esperaba ver plumas o sangre, o incluso el animal, algo que me confirmara que había sido un ave, pero no había nada. Me acerqué más y me di cuenta de lo que tenía no eran marcas de garras. En el cofre estaban las marcas de 2 manos, claramente marcadas en el metal, como si alguien se hubiera lanzado y se hubiera sujetado del cofre con ambas manos antes del impacto. Los dedos estaban hundidos en la lámina, 5 hendiduras de un lado, 5 del otro. Me quedé viendo esas marcas mucho tiempo. No había rastro de animal ni de sangre, solo esas manos. Han pasado un par de semanas desde el accidente. No he vuelto a ver a la señora de atrás. Cuando pasé por esa calle vi que su casa permanece cerrada. No he escuchado tampoco más pasos en el techo. Pero tampoco me acerco a la barda. El gato ahorita duerme adentro. A veces se queda sentado frente a la puerta trasera, mirando hacia la barda, sin hacer ruido, sin poner un pie afuera. Solo mira. Espero que mi papá recupere algo de su movilidad en la mano, pues, como les digo, es con lo que trabaja. Y aunque no me arrepiento de defender al gato, creo que debí haberlo hecho de forma distinta. Nunca se burlen de alguien que sospechen. Puede ser una bruja. Comunidad, gracias por seguir escuchando. Me gustaría mucho saber qué opinan de la anterior historia. Y si alguna vez han oído o vivido algo similar. Alguna experiencia con alguien con quien quizás era mejor no meterse. Aunque bueno, si es por defender a un animalito, siempre vale la pena arriesgarse. Síganos si aún no lo hacen y ya saben, compren el libro. Imagínense que nos encontremos en la calle, en Reforma, o en un aeropuerto, o en una central de autobuses, y no lo traigan para firmárselos.
Así que mejor que ya lo tengan y se lo traen siempre consigo para que lo vayan leyendo. Y por si acaso. No, pero ya en serio, gracias por acabárselo. De muchos, muchos lados. No saben el gusto que me da cuando alguien me dice que no lo encuentra porque preguntó por él en la librería y le dijeron que ya se acabó. Pero bueno, vámonos con más historias porque aún quedan relatos para no dejarles dormir esta noche. Buenas noches, Uriel. Les escribo nuevamente desde Nicaragua. Esta historia no la viví yo, la vivió mi abuela, y es algo que me contó varias veces desde que yo era niño. Ella es una mujer muy religiosa, de esas que no faltan a misa aunque estén enfermas. No es alguien que invente cosas para asustar, para nada. Cuando era joven tuvo que irse a trabajar a la capital para poder mantener a mi mamá y a sus hermanos. En ese tiempo el transporte era escaso. Solo había un pequeño camión que hacía el viaje desde el norte hasta la ciudad. El trayecto era largo y siempre llegaba ya muy de noche. Ella me contó que esa vez el autobús llegó como a las 11. Había luna llena y el cielo estaba despejado. La terminal quedaba más o menos 1 kilómetro de su casa, así que tuvo que caminar. Su casa era humilde, de lámina, madera y cartones. Las calles de la zona eran angostas y de tierra. A esa hora no había ya nadie afuera. Solo se escuchaban perros a lo lejos. Ella caminaba deprisa, precavida, no por algo sobrenatural, sino por miedo a que la asaltaran. Llevaba sus cosas en un pequeño saquito y no quería perder nada. Fue entonces cuando escuchó el primer sonido. Un quejido. No venía de una casa en específico. Era como si el viento lo trajera. Un lamento bajo, largo. Después escuchó algo más. Un ruido como si alguien rasgara con las uñas las láminas de las casas. Se inquietó, pero no volteó. Me decía que cuando uno siente algo así, sabe que no debe voltear, que hay algo que no debe ver. Siguió caminando más rápido, rezando en voz baja, y entonces escuchó pasos, lentos pero largos. No sonaban como pasos normales, sonaban como si algo golpeara ambos lados de la calle al avanzar, como si rozara las cercas de madera y los carros mal estacionados. Ella apretó el medallón que llevaba en el cuello y siguió caminando. Me decía que sentía como sus pies se volvían pesados, como si le costara más avanzar mientras aquello se acercaba, como si estuviera en un sueño donde no puede correr. Faltaban solo unos metros para llegar a su portón, y entonces por instinto volteó. Dice que estaba a pocos metros de ella. Un ser alto, muy alto, delgado. Pero lo que más le impresionó fueron los brazos. Eran largos, demasiado largos, extendidos hacia los lados, tocando las cercas de las casas a ambos lados de la calle, como si cubriera todo el ancho. Su cabeza estaba en el pecho, colgando, caída, como si el cuello no pudiera sostenerla y se hubiera torcido hacia el frente, y llevaba la boca abierta. No corría, pero tampoco caminaba despacio. Se movía con pasos largos, alcanzando distancia sin parecer que se esforzaba. Mi abuela dice que no gritó. Solo abrió el portón como pudo, entró y lo cerró de golpe. Desde adentro alcanzó a ver cómo aquella cosa rozaba la cerca de su casa y luego seguía su camino, alejándose lentamente mientras el lamento se hacía más vago. No fue la única vez que lo vio. En otra ocasión, mi mamá y mi tía regresaban corriendo a casa al anochecer.
Mi abuela salió a escuchar el alboroto y alcanzó a verlo a lo lejos, detrás de ella. El mismo ser otra vez, dando pasos largos que casi las alcanzaban. Ellas entraron llorando y se encerraron con sus hermanos. Los golpes en la lámina duraron unos minutos recorriendo la calle, alejándose, y luego todo quedó en silencio. Mi abuelo llegó poco después de su turno como guardia en la madrugada. Para entonces ya no había nada afuera. Mi abuela nunca volvió a caminar sola tan tarde, y hasta el día de hoy, cuando paso por esas calles silenciosas de noche, aunque gracias a Dios casi no tengo que hacerlo, me acuerdo de lo que me contó, de sus historias. Y aunque nunca he escuchado ese quejido, y yo nunca he visto nada, cuando hay algo que no reconozco, un sonido raro, yo procuro no voltear. Hola comunidad de Relatos de la Noche, me llamo Maribel. Esto pasó hace 10 años cuando mi mamá estaba muriendo de cáncer. No lo cuento para asustar a nadie, lo cuento porque todavía hay noches en que, cuando me acuerdo de lo que pasó, me pregunto si el dolor de una casa puede atraer algo más, y seguramente no soy la única que se lo cuestiona. Yo tenía 20 años, dejé la universidad para cuidar a mi mamá. Su enfermedad avanzó muy rápido. Llegó un punto en que ya no podía caminar sola, ni hablar con claridad, ni levantarse sin ayuda. Mi hermana y yo nos turnábamos para bañarla, cambiarla, darle sus medicamentos. Dormíamos con ella. Así que la casa cambió por completo con la enfermedad. No sé explicarlo de otra manera. Iba más allá de nuestras rutinas. Se volvió más silenciosa, más pesada, como si todo estuviera en pausa. El padre de la iglesia iba seguido a visitarla. Oraban en su habitación. A veces duraban mucho tiempo y nosotros pensábamos que eso la tranquilizaba, que le hacía bien, que le daba paz. Pero un día el padre mandó a otra persona en su lugar. Dijo que era alguien de confianza. Recuerdo que desde que ese hombre entró al cuarto, mi mamá se puso tensa. No dijo nada en ese momento, pero después, cuando él se fue, se puso a llorar. Nos pidió que no lo dejáramos volver a entrar a la casa. Dijo que mientras él rezaba, había alguien más en el cuarto, alguien que llegó con él. Un hombre muy alto, con sombrero, con la cara oscura bajo la sombra. Dijo que cuando abrimos la puerta, la luz de la sala se le iluminó, que vio que no tenía ojos. Nosotros no vimos nada. Pensamos que era la enfermedad, la debilidad, el cansancio, la fiebre, el miedo. Pero desde ese día mi mamá empezó a decir que no estaba sola en la habitación. Al principio creíamos que deliraba, hasta esa noche. Mis hermanos pequeños quisieron dormir con ella. Mi hermana y yo extendimos cobijas en el piso para cuidarla. Recuerdo que estaba quedándome dormida cuando sentí algo distinto. Una presencia. Abrí los ojos. La puerta del cuarto estaba entreabierta y en el marco vi que alguien se estaba asomando. No era claro, no pude escribirlo con detalle, pero sabía que no era mi mamá. No era nadie de mi familia. No se movía, solo estaba ahí. Y sentí que me estaba viendo directamente. Cerré los ojos y me puse a rezar. Les mentiría si les dijera cuánto tiempo pasó. En algún momento escuché la voz de mi mamá llamándome desde el pasillo. Me pedía que le ayudara, que se estaba cayendo en el baño. Así que me levanté para ayudarla sin pensar. La casa estaba oscura, pero la luz de la luna entraba por el tragaluz del pasillo, y con esa luz caminé hacia el baño. Mi mamá estaba sentada en el excusado. Le ayudé a levantarse, puso sus brazos alrededor de mi cuello, la tomé de la cintura y comenzamos a caminar de regreso al cuarto. Dimos unos pasos y
Entonces algo no encajó. Mi mamá ya no podía caminar. Llevaba semanas sin poder sostenerse en pie, sin poder levantarse al baño. Me detuve como unidad. Sentí el peso de su cuerpo apoyado en mí. Sentí el peso de su mirada en mí. Yo bajé mi mirada. La ropa no era la suya. No eran sus pijamas. No eran sus pies. Subí la mirada. No era mi mamá. No puedo escribir lo que vi sin que suene exagerado. Solo sé que no era ella, que la expresión no era la suya, que la sonrisa no era la de mi madre. La solté, retrocedí. No recuerdo si grité, supongo que me desmayé por un instante. Lo siguiente que recuerdo es estar corriendo hacia el cuarto y ver a mi mamá acostada en su cama, dormida, con mis hermanos cada uno a su lado. Mi hermana dormía en el piso tranquila. Nadie más parecía haber escuchado nada. Volví a mi cobija. No dejé de rezar hasta que amaneció. Y no vi nada más esa noche. Mi mamá murió 2 días después. Se fue tranquila, en paz. Nunca volví a ver aquella figura. Nunca volví a escuchar esa voz. Y durante mucho tiempo me pregunté si fue mi cansancio, la angustia, el miedo a perderla. Pero hay algo que definitivamente no puedo olvidar. La sensación de coraje, de desprecio que me da eso que intentó hacerse pasar por ella, que se metió con lo que más me dolía. Y que si yo no me hubiera detenido a pensar, tal vez habría llegado al cuarto con esa cosa abrazada a mí. Gracias por la confianza de escuchar mi historia, comunidad. Gracias por la confianza que nos dan a quienes comparten momentos tan íntimos. Aquí no se juzga a nadie. Que tengan muy buenas noches.